Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a esperar que la gente se conecte. Vamos a transmitir con este día tan caluroso y luego tan lluvioso. Ahorita ha estado lloviendo. Ya publiqué un video antes de cómo, um, está lloviendo. Hoy es día de San Isidro Labrador. Quita el agua y pone el sol. Y hoy nos llegó la lluvia. Qué bueno porque las plantitas estaban muy secas y no no había llovido, había que estarlas regando mucho y bueno, esperemos que eso ya baje toda la contaminación que hay por los incendios que hay en la ciudad. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de, la semana pasada hablamos estamos hablando de las vértebras y las emociones. Y la semana pasada hablamos de las vértebras cervicales, de las 7 vértebras cervicales. Las vamos a poner a ver si las alcanzan a ver. Hablamos de primeras, de las primeras 7. Y aquí están, aquí les mencioné las enfermedades que pueden aparecer si tenemos lesiones o los estados emocionales que van afectando esas vértebras. Y ahora vamos a hablar de las vértebras dorsales o torácicas, ¿sí? Entonces, porque la semana pasada no se alcanzaba a ver, a percibir no se alcanzaron a ver los dibujos, entonces, a ver, ahí está, ¿ok? Es material facilitado de mi curso de biomagnetismo, el módulo 2, columna vertebral, que ya les he dicho que son muy interesantes. Vamos a ver quiénes se conectan. Déjenme ver que yo no sé por qué no me aparezco yo, pero bueno, a ver, vamos a ver. Ahora sí, y vamos a bajar. Okay. Lo que pasa es que luego allá no alcanzo a ver los comentarios. No sé quiénes se hayan ya conectado. Veo a Raque, a Mague, ¿quién más? Por ahí, bueno. Vamos a esperar que se conecten más ojitos. Acuérdense, ojitos en buen plan. Bueno, ok, vamos a empezar porque la vez anterior, según yo, lo quería hacer muy breve y fueron 7 vértebras. Ahora que vamos a hablar de 12, pues vamos a extendernos un poquito más. Espero que su atención no se disperse tanto. Es muy interesante porque aparte de que podamos generar lesiones en nuestras vértebras, nuestras emociones las vamos ubicando también en estas zonas, o sea, todo lo que vamos a hablar. Aquí influye mucho que la gente dice, tengo dolor de espalda, pero en este caso hablamos de 12 vértebras dorsales o torácicas, ¿sí? Después vamos a hablar de las lumbares y luego vamos a hablar de las sacras, ¿sí? Que serían las que nos faltarían. Entonces, están ubicadas en la parte central de la espalda, representan básicamente es la parte torácica de nuestro cuerpo, está comprendido entre el corazón y las vértebras lumbares, es una región que emocionalmente la vamos a catalogar como muy afectiva y sobre todo donde se ubica nuestra culpabilidad. Entonces, empezamos a hablar de la primera vértebra dorsal, ¿sí? Que la encontramos abajo de la séptima cervical, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más chiquito el dibujo.
cuando yo llego en mi vida personal, vivo en el límite, ya sea en mi trabajo, en mi vida personal, en el deporte, estoy haciendo que mi cerebro trabaje mucho, mis capacidades físicas las llevo al límite y obviamente mis emociones las llevo al límite. Entonces, mi sensibilidad está a flor de piel. Siempre estamos muy, muy receptivos, muy sensibles. Y por ser tan sensibles, empiezo a crear en mi vida me empiezo a tratar de proteger. ¿Se acuerdan que en la anterior mencionábamos que empezamos a sentir el peligro, empezamos a sentir que podemos estar comprometidos? Entonces nos empezamos a enconchar y hablábamos que las cervicales están muy relacionadas con todo aquello que es la comunicación y el lenguaje. Entonces ahorita buscamos protegernos, evitamos que nos hiera, que nuestro entorno nos hiera, y siempre estamos a la defensiva. ¿Cómo lo hacemos? A través de gestos. Nuestra presencia es, nuestro físico es agresivo, los gestos que tenemos, las palabras, somos muy, muy hirientes con las personas porque estamos siempre a la defensiva, nos manifestamos muy fríos. Y muchas veces eso también nos lleva a adquirir peso, a tener una figura que normalmente está acumulando peso. ¿Por qué? Porque mi peso me está ayudando a defenderme, me está ayudando a poner una defensa con los demás. Entonces, trato de abarcar más de mi persona y dejarle menos a los demás. O sea, eso puede ser muchas veces la causa de que yo nunca bajé de peso. ¿Por qué? Porque siempre estoy a la defensiva. Entonces, esa es una forma psicológica de protegerme y la manifiesto corporalmente. Entonces, manifiesto a veces también como defensa una timidez, el hecho de no convivir con la gente, no interactuar con la gente, o en cierta forma no transigir en las cosas que sucedan a mi alrededor. No soy una persona flexible, ¿sí? No, siempre tengo que poner mis condiciones, se tiene que hacer las cosas como yo las quiero. ¿Por qué? Porque me estoy defendiendo de cualquier cosa que me pueda provocar alguna situación incómoda. Trato también de controlar a las personas que están conmigo por miedo a perderlas. Debo de estar vigilando a las personas que yo amo, y las controlo. ¿Para qué? Para que en determinado momento yo me proteja. Al controlarlas, me protejo. Entonces, hola, Yola, bienvenida. No sé quién más anda aquí. Alguien me puso acá un comentario, pero no lo veo. No sé por qué no lo veo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita, si no veo sus comentarios, al final les contesto. Sí. Entonces, bueno, Taque, Mague, Yola, ok. Entonces, normalmente soy una persona totalmente negativa, todo lo veo negativo, todo lo veo oscuro, no hay blancos, ¿no? O sea, todo es oscuro, siempre las cosas son malas. ¿Por qué? Porque no se hacen como yo espero y digo que las cosas se hagan, ¿sí? Entonces, eso a mí como persona me llena de mucha frustración porque la gente no reacciona como yo quiero, ¿no? No se mueve al ritmo que yo quiero. Entonces, cuando esta vértebra se encuentra dañada, podemos decir que empezamos a manifestar dolores entre los codos y la punta de los dedos, y empezamos a tener problemas de
de vías respiratorias, empezamos a tener tos, asma, alergias. ¿Por qué? Porque estamos en cierta forma reaccionando, nuestro cuerpo está reaccionando al control que yo quiero ejercer con mi medio, porque quiero que las cosas sean como yo las digo, y mi frustración es tan grande porque obviamente los demás no van a reaccionar como yo quiero, ¿no? Entonces, la segunda vértebra dorsal, ¿sí? Segunda vértebra dorsal, tengo mi emoción siempre está alterada, entonces tengo una reactividad alta, siempre respondo, pero rapidísimo. Entonces, siento que yo no tengo un lugar propio, que no tengo un lugar en la vida, que la sociedad no me entiende, no me comprende, la vida es injusta totalmente, o estoy en el papel de víctima, del que ya hemos hablado mucho. Siento que todo lo que sucede a mi alrededor me victimiza, yo no soy el culpable de las cosas que pasan, todos los demás están en mi contra, ¿sí? Entonces, todo lo hacen por molestarme, por hacerme sentir mal, por hacerme sentir menos, entonces yo tengo que estarme protegiendo de ese hecho. Estoy muy sensible, si son aspectos con mi familia, yo soy muy sensible. Entonces, genero muchos conflictos con mi familia y estoy creo desarmonía, no hay armonía en mi vida porque estoy tratando de controlar a los demás, entonces la gente pues obviamente pues reacciona y ahí siento yo que la gente no me quiere, no me respeta, no me valora. Entonces, soy de las personas que siempre está conservando recuerdos viejos, ¿no? O sea, siempre, como ya les mencionaba, me acuerdo de lo que hice, lo que me hicieron cuando yo era chiquita, cuando pasé a la adolescencia, etcétera, etcétera, y vengo acumulando todos esos recuerdos que no me dejan vivir y siempre estoy viviendo ese pasado, no puedo avanzar, no veo forma de que mi realidad cambie. ¿Por qué? Porque nada más estoy centrada en eso que pasó, me quedan todas esas sensaciones, normalmente son sensaciones negativas de cosas y hechos que pasaron en el que yo me sentí agredido y lo sigo recordando. Y eso obviamente hace que mi confianza en mí y en las demás personas pues sea menor. Si se me presentan situaciones nuevas en las que yo pueda intentar destacar, obviamente no tomo las oportunidades que se me presentan porque me da mucho miedo, porque tengo miedo a lo desconocido. Entonces, siento que a lo mejor voy a tener muchas responsabilidades, a lo mejor no voy a dar el ancho, no tengo la capacidad de enfrentarme a muchas situaciones que se pueden presentar, empiezo a crearme esas historias y yo mismo me empiezo a boicotear y no avanzo. ¿Por qué? Porque no tengo una confianza en mí que me permita enfrentar esas nuevas oportunidades. Aparte, soy una persona autoritaria, soy una persona controladora, entonces eso obviamente hace que mis oportunidades cada vez sean menores. Carlitos, bienvenido. Entonces, si mi dorsal 2 está alterada, siento la necesidad de controlar las situaciones que se me presentan, aunque me den miedo, no las, o sea, vea yo a lo mejor que es una oportunidad para crecer, pero pues no las enfrento porque me dan miedo, ¿no? Me crean angustia, me hacen sentir más insegura o inseguro de lo que puedo yo hacer y no tomo las oportunidades. Soy una persona muy irritable.
cualquier cosa, cualquier cosita pequeña me hace reaccionar terriblemente. Tengo muchos saltos de humor, paso de de lo alegre a lo triste y a lo enojado. Sobre todo manejo muchos estados de ira, de enojo. Y si esta dorsal 2 está dañada, puedo tener malestares y dolores en el corazón. Los órganos que están vinculados al corazón van a también sufrir, también los pulmones van a estar comprometidos. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablábamos que si la parte de superior se lesionaba, podíamos tener muchos problemas de las vías respiratorias? ¿Se acuerdan que las vías respiratorias están muy comunicadas con nuestros pulmones? Entonces, ¿cómo puedo salir de estas situaciones? Bueno, pues tengo que aprender a tener confianza en mí, reconocer que me estoy equivocando, hacer cambios. Les he platicado que yo tomo mis cursos de biomagnetismo, y en ellos el profesor Javier nos dice que un cambio que hagas tú en tu cuerpo te lo va a devolver siempre con salud. Entonces, si empiezas a ver en qué te estás equivocando, bueno, puedes aceptar nuevos retos, puedes empezar a ver, sobre todo si suelto mi pasado, empiezo a ver mi futuro, en el cual soy capaz de conseguir cosas, de lograr alcanzar el éxito en las actividades que se me presenten, venciendo esos miedos que me dan de no tener la suficiente capacidad de desempeñarme adecuadamente en algo. Y pues todo eso obviamente se va a ver reflejado en mi salud. Vamos con la tercera vértebra dorsal. Ella está relacionada también con los pulmones y sobre todo con el área del pecho. Normalmente somos personas que tendemos a juzgar a los demás. Acuérdense que pues venimos siendo una persona que quiero controlar. Bueno, pues ahora los juzgo, no soy autoritario. Si la persona no, yo soy cuadradísimo, si la persona no entra en lo que yo considero que es lo adecuado, que es lo correcto, obviamente, pues las personas no tienen una calidad moral para estar conmigo, trabajando conmigo o viviendo conmigo, cualquier situación. Y normalmente respondo de forma colérica, me pongo muy violento, considero que las situaciones normalmente son injustas. Acuérdense que soy una víctima. Entonces, soy muy agresivo o muy agresiva al reaccionar con las cosas que no estoy de acuerdo, de lo que veo, de lo que percibo, de lo que escucho. Entonces, si no estoy de acuerdo, voy a ser muy agresivo en mi reacción. Entonces, debo de tratar de controlar esas reacciones. Empiezo a crearme historias. Tengo una amiga que dice, cállate que tú también tienes tu historia. Entonces empiezo a crearme historias. ¿Por qué? Porque estoy tratando de defenderme, estoy controlando la situación debe ser como yo la pongo, disfrazo la realidad, disfrazo esas situaciones que sé que me están generando temor, miedo, que no las quiero enfrentar, porque en cierta forma el hecho de darme cuenta de que no soy lo suficientemente capaz de desarrollarme, que no tengo la seguridad en mí de desenvolverme adecuadamente, eso me deprime, me lleva a sentirme triste y en cierto momento me lleva a grados de tristeza mayores que puedo llegar hasta deprimirme, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo corregir? Bueno, pues entonces tengo que buscar sentimientos que me generen sentirme seguro, moverme en medios que yo domine para empezar a sentirme con seguridad, evitando la tristeza.
las situaciones de frustración, de ansiedad. Entonces debo de aprender a vivir cada día sin hacerme historias, ¿sí? Enfrentando la realidad, aceptar que la vida no es perfecta, que pues, obviamente no podemos vivir todo perfectamente todo el tiempo, vamos a tener nuestras bajadas y subidas, que hay situaciones en las que yo sé que mis capacidades no son lo suficientemente, no tengo las habilidades suficientes para enfrentar ciertas situaciones, entonces reconocer y trabajar esas habilidades que necesito en determinado momento, pues corregir o reconocer aquellas en las que soy, como ya les he dicho, las habilidades que tengo, que son mis fortalezas, esas desarrollarlas adecuadamente. Entonces, de cada situación que viva diariamente, debo de sacar una lección, debo de analizar qué fue lo bueno en el día, qué fue lo malo en el día, qué situaciones se dieron, qué puedo mejorar para que, acuérdense, un cambio te va a beneficiar en lo que cambies, ¿no? Puede ser en tu trabajo, en tu relación, en tu familia o en tu salud. Vamos a ver la cuarta, acuérdense, vamos con la cuarta de la vértebra dorsal. Aquí es cuando los placeres, mis deseos, mis tentaciones, no son satisfechas. O sea, tengo deseos muy, muy altos y no los alcanzo, entonces eso me lleva a vivir una vida plena de insatisfacción. Hace rato escuchaba un audio y decía que, bueno, a veces nosotros planteamos deseos o deseamos tener cosas, pero no hacemos nada para que esas cosas lleguen. En uno de los audios de mi profesor, él mencionaba que en una película aparecen dos personas que le piden a Dios que llueva, ¿no? Como ahorita que queremos que llueva. Y porque necesitan el agua para que sus plantíos den todo aquello que necesitan, ¿no? Entonces, uno de ellos se pone a arar el campo y el otro se queda esperando que llueva. Entonces, ¿a cuál de los dos crees tú que le dé el agua, ¿no? ¿Al que se prepara o al que simple y sencillamente espera? Y muchas veces nuestros deseos así son. Simple y sencillamente decimos que deseo tal cosa y quiero que me llegue, ¿no? No llevo a cabo las acciones necesarias para alcanzarlo. Entonces, nuestros deseos carecen de realismo y como no los alcanzo, me empiezo a sentir irritable, empiezo a sentir fracasado y muchas veces empiezo a echarle la culpa al gobierno, a mi jefe, a mis compañeros que no me apoyan, y etcétera, etcétera, pero siempre tengo que buscar a alguien a quien echarle la culpa, porque yo no soy el que crea las situaciones. Entonces, siempre estoy enfadado con la vida, con el de alrededor, siempre estoy buscando justificación de por qué las cosas no se dan. Y siempre el culpable será otro. Entonces, ¿qué vivo yo? Vivo una vida vacía, no tengo buenas relaciones, tiendo mucho a estados depresivos, a estados afectivos que no son buenos. Muchas veces son también esas personas que viven la vida rapidísimo, que tiene que haber adrenalina en su vida porque quieren llenar ese vacío que tienen interior. Entonces lo llenan con cigarro, con comer mucho, con beber, o llegan a drogas. ¿Por qué? Porque siempre tienen que estar en un estado de excitación para sentir que viven. Pero obviamente pues nosotros sabemos cuál es la terminación de cuando hacemos algo en exceso, a dónde vamos a ir a dar. Entonces, me empiezo a crear
mi mundo y en él me siento protegido, me siento seguro. Desafortunadamente, las consecuencias de mis excesos, obviamente en cierto momento, ese mundo se va a desmoronar, me voy a dar cuenta de la realidad y es ahí donde puedo llegar a crear situaciones de mi vida que son muy difíciles, de las cuales son muy difíciles de salir, ¿no? Entonces, puedo ser muy exitoso en estas situaciones, por ejemplo, de alpinismo, de tirarme de los paracaídas, o sea, cosas que siempre me están generando adrenalina, pero al final estoy, en cierta forma, evitando enfrentar mi realidad, estoy encerrado en mi ira, mis penas, mis frustraciones, entonces no estoy viviendo una vida real. Me siento desvalorizado, me siento falto de amor, me siento aislado de los demás, rechazado por los demás y tengo que, ¿cómo se dice? Tengo que evitarlo, tengo que evitar vivir esa realidad. Entonces, hago otras situaciones que me llevan a excesos que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues tengo que reconocer qué está sucediendo, tengo que reconocer los resultados que están dando todas estas situaciones en mi vida, reconocer, más bien conocerme, yo siempre te he dado esa recomendación, conócete, conoces tus emociones. ¿Por qué? Porque si tú conoces tus emociones, vas a poder llevar una vida funcional, no perfecta, pero que te haga sentirte realizado, porque vas a conocer cuáles son aquellas cosas en las que funcionas bien, cuáles son las cosas que te gustan y vas a poder relacionarte mejor con los demás. Igual, mejorar tu comunicación con las personas que te importan, con aquellos seres que son muy importantes para ti y obviamente encontrar ese valor, ese afecto, ese amor que necesitas llevar a tu vida, ¿no? Entonces, si la vértebra 4 se ve afectada, podemos tener dificultades con nuestra vesícula biliar, ¿ok? Entonces, vamos ahora con la quinta vértebra dorsal. En esta vértebra se refleja todo cuando nosotros perdemos el control, sentimos que estamos desestabilizados. Obviamente, pues ya hemos visto cuántas causas pueden llevar a desestabilizarme. A veces vivimos situaciones que nos generan pánico porque no tengo el control. Sobre todo es ese problema de querer controlar todo y que las cosas sean como yo las quiero. Ahí es donde empezamos a tener problemas de que si yo pierdo, estoy viendo que pierdo el control, que la persona a la que yo quiero controlar se aleja de mí, las situaciones que quiero controlar no están funcionando y estoy en pérdida total. Entonces, todo eso me lleva a que, en cierta forma, mi vida no esté funcionando correctamente. Tengo problemas en relación con mi pareja, con algún miembro de la familia, con amigos cercanos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces también somos personas que por nuestra intención de querer controlar, somos aquellos que están queriendo ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen que suceder las cosas como ellos quieren. Pues entonces buscan ayudar a otras personas, empiezan a quererlos orientar, ayudarle cuando tienen dificultades, pero en el fondo lo que tratan es de ejercer un control sobre esa persona, y ese control a veces no nos damos cuenta, lo estamos haciendo inconscientemente porque así
queremos tener control de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que las cosas se acomoden para que yo me sienta bien, me sienta feliz, me sienta apto. Entonces, me puedo empezar a relacionar con las gentes y empezar a ser una persona que los está criticando todo el tiempo, que es una persona impaciente, que se vuelve colérico, que empieza a crear conflicto entre las relaciones que yo considero que pueden ser dañinas para la relación que yo tengo. Entonces, pues, aparento ser de esas personas que, ay, yo te brindo mi apoyo y por detrás son las que están clavándole el puñal a sus amigos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo internamente me siento inseguro, me siento decepcionado, me siento angustiado, pero la culpa es de los demás, de los que están afuera, no porque yo sea el que esté creando las situaciones. Entonces, si estas personas establecemos relaciones, empezamos a tener decepciones tras decepciones tras decepciones, divorcio tras divorcio tras divorcio, problemas, perdemos amigos tras amigos tras amigos. Entonces, no tenemos esa capacidad de alcanzar el amor verdadero, una relación sencilla. No somos capaces de mantenerla, ¿no? Entonces, obviamente, otra vez, escúchate, ve qué sucede en tu interior, toma contacto con lo que eres tú, conócete, ve cuáles son tus valores. Acuérdate que ya también hablamos de las reglas que luego normalmente pone uno en cómo me relaciono con los demás. O sea, cómo yo te pongo unas ciertas condiciones para que tú te relaciones conmigo. A ver, espérenme. ¿Por qué no me deja ver los comentarios? Pero bueno, los veré al final. Ok. Entonces, si esta vértebra tiene un daño, vamos a ver problemas en el hígado, en mi circulación, y ahí se va a ver manifestada. Todas estas emociones van a ir a afectar estos órganos. Entonces, la vértebra número 6, la sexta vértebra dorsal, ahí van a recaer mis emociones cuando yo me critico y me juzgo severamente, que normalmente eso hacemos muchos, ¿no? Nos cometemos un error y los peores críticos somos nosotros mismos. Nos decimos, eres un tonto, eres un... de ahí para arriba. Entonces, no nos perdonamos. Somos los peores críticos de uno mismo. Más si venimos de un medio con muchas reglas, con un medio muy estricto, con líneas de conducta muy altas, entonces, que deben de seguirse al pie de la letra, si no, aparece la chancla, aparece el cinturón, aparecen las varitas, aparecen los cables, etcétera, etcétera, pero eso me vuelve a mí también muy autoritario, no permisivo. Me es difícil darme un gusto a mí, porque a veces siento que está mal, ¿no? Que estoy equivocado. No tengo tiempo, no debo de tener tiempo para mí, porque todo lo demás lo tengo que volcar en las personas que están a mi alrededor. Entonces, si hago algo fuera de eso, me empiezo a sentir mal. Acuérdense, me juzgo mucho y me juzgo mucho. Es que me dice Siri que qué le dije. No le dije nada, ¿verdad? Entonces, siempre me estoy creando preocupaciones, me estoy preocupando muchísimo, no me ocupo de las cosas, me preocupo. Entonces, tengo que tener
un control, debo de ejercer un control sobre mi cuerpo, sobre mis acciones, sobre mi forma de expresarme, de mi forma de relacionarme, porque no me puedo salir de cierta línea de valores que se me inculcaron. Entonces, si yo me salgo de esas líneas, obviamente empiezo a tener muchas culpabilidades, me empiezo a generar mucha angustia y eso me lleva a generarme e infligirme muchos castigos. No me perdono muchas situaciones. Y cuando no nos perdonamos, empezamos a generar más enfermedades. Entonces, me aíslo a veces del mundo precisamente porque no me quiero equivocar, porque no me quiero salir de esa línea que se me marcó. No me acepto fácilmente, me siento víctima de la vida, soy impotente ante los acontecimientos que se me presentan, juzgo severamente a los demás porque la línea de valores que yo tengo debe ser muy alta, porque así me la inculcaron, y si ellos no se alinean a esa línea de valores, obviamente van a ser juzgados terriblemente, así como me juzgo yo. No nada más me juzgo yo, sino también lo voy a aplicar a los que están a mi alrededor. Entonces, vivo frustración, vivo incomprensión, me siento resentido, soy envidioso y sobre todo celoso con los demás, ¿sí? Si alguien reconoce a otra persona, yo tengo que decir, no, es que yo también, es que yo esto, es que yo el otro, ¿sí? Entonces, voy a manifestar una conducta de celos en los demás porque me considero desvalorizado cuando eso sucede, ¿no? Entonces, si esta sexta vértebra se daña, obviamente, pues vamos a sentir daños a la altura del estómago. ¿Por qué? Porque debo de ser flexible, debo de ser permisivo conmigo y aprender también a ser permisivo con los demás, a verle lo positivo a los acontecimientos y analizar cada experiencia y ver cómo me comporto dentro de cada experiencia, analizarla e ir conociéndome cada vez más. Cada vez más. Entonces, vamos ahora con la séptima vértebra cervical, la séptima. Es una vértebra que fundamenta mucho esfuerzo físico. Los trabajos forzados se reflejan en esa vértebra. Si en mi vida empujo al límite las cosas que yo debo de hacer, ¿cómo decirles? Me impongo mucha carga emocional, mucha carga física que se va reflejando en esta vértebra, en esta área. ¿Por qué? Porque trato de evadirme, trato de huir de las situaciones, de enfrentar aquellas cosas que me hacen daño. Entonces me pongo a hacer cosas que me hagan olvidarme de las situaciones. Entonces siempre estoy trabajando mucho, sobre todo empiezo a tener manifestar situaciones de insatisfacción en mi vida, de desánimo. Trato de evitar las cosas que no quiero, trato de estar ocupado. Entonces, el llevarme a altos niveles de trabajo físico, obviamente me llegan a la fatiga me hace querer descansar, relajarme y olvidarme de lo que sucede. Trato de desconectarme. Soy una persona obstinada. Tengo muchas ideas que quiero sacar, que las tengo ahí, pero al final mejor las escondo y me dedico a hacer cosas de trabajo físico que me permitan aislarme de las cosas que en cierta forma me pueden enfrentar a que no tengo la capacidad para hacerlas. Entonces, debo de aprender a apreciar lo que tengo,
lo que soy, ver toda la abundancia que hay en mi vida, que puedo en cierta forma tener tiempo para mí, para cosas que yo deseo hacer, aquellas cosas en las que salen a flote mis fortalezas, esas actividades yo las quiero realizar, y ahí debo de hacerlas, no tratar de canalizarlas a otro lado por miedo de que no manifieste o no tengan la calidad que yo considero que deben de ser, ¿no? Entonces, si esta vértebra se daña, las consecuencias se ven en el páncreas y en el duodeno. También pasamos a la 8-9. Ya empezó a llover otra vez muy fuerte. Me voy a apurar porque ya llevan 40 minutos y le digo que no me gusta hacerlos tan largos porque siento que se pierden, pero está muy interesante. Entonces ahora las dos vértebras, la 8 y la 9, se encuentran a la altura del diafragma y están muy vinculadas, o sea, el trabajo es casi similar, por eso las vamos a mencionar juntas. Se afectan principalmente cuando vivo situaciones de inseguridad, de grandes cantidades de miedo. Siento que no controlo las situaciones, ya sea situaciones o que no controlo a las personas, a la persona que me importa no la controlo. Entonces, adquiero seguridad si yo considero que todo lo que sucede a mi alrededor lo tengo bajo control, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo me siento en un estado placentero porque todo está, según esto, a mi control. No se va a salir de lo que yo estoy planeando. Entonces, eso me brinda muchísima seguridad. Pero por dentro estoy muy temeroso de que las cosas en cierto momento se puedan salir de lo que yo estoy planteando y me lleve a aumentar esas. De por sí ya siento miedo, pero si las cosas se salen de control, bueno, tengo miedo a perder el control, pero si salen de control, mis niveles de miedo son excesivos. Entonces siempre siento desesperación por tener el control. Debo de tratar de generar confianza en mi vida, de tener el control de aquello que yo ejerzo, no de los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en estas situaciones, mi diafragma empieza a tener, empieza a dolerme a esa altura, el vaso empieza a tener problemas y empieza a haber trastornos sanguíneos. Se pueden dar también alergias y empieza también a haber un mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales o me empieza a dar procesos grandes de urticaria. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. La 10ª vértebra dorsal, si se afecta, generamos un nivel muy alto de inseguridad. Me siento que no tengo la capacidad, no tengo los recursos para salir y enfrentar ciertas situaciones. Entonces, mi confianza, mis niveles de confianza bajan muchísimo. Entonces, necesito cosas, volvemos a las que mencionamos hace rato, necesito cosas que me ayuden a tener seguridad, por ejemplo, hay gente que si bebe, porque se siente menos, se siente tímido, se siente, etcétera. Entonces, tomando, le sale la otra personalidad, la que normalmente quieren enfrentar. Entonces, recurren a cosas que les pueden dar, elevar los niveles de emoción o de excitación que va a haber en su vida. Quedamos que eran fumar, beber, drogas, a veces hay otros que agarran sexo en exceso, lo que los motive, que los haga
sentir esa adrenalina que necesitan para generar más seguridad. Y el problema es que los ingieren y cuando regresan a la realidad, las inseguridades, el no lo debí de haber hecho, las culpabilidades, etcétera, entonces aumentan muchísimo. Entonces no hay un control, no hay una medida y siempre estamos viviendo a base de culpas, de no lo debí de haber hecho, debí de haber controlado, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hola tía, bienvenida. Ah, ya me aparecieron comentarios. A ver, ahora sí, mi tía Nancy está. Sonia, bienvenida. Mi tía. Ok. ¿Dónde se manifiesta si estoy afectando mi 10ª vértebra dorsal? Bueno, vamos a tener dolores en los riñones. ¿Y por qué los vamos a tener? Bueno, porque los riñones normalmente se le conoce como la sede del miedo, ¿no? Entonces, ahí nuestros miedos van a ir a dar y nos va a empezar a doler a esa altura. Debo de aprender a tener confianza en mí mismo, a ver las cosas tan maravillosas y bonitas que hay a mi alrededor, ya sea físicas, de las personas que están a mi alrededor, el medio que me rodea, si es adecuado. Tengo que reconocer lo positivo y lo bello que hay alrededor mío. Y aparte, debo de, si me estoy dando cuenta, ya lo hemos mencionado, si me estoy dando cuenta que estoy teniendo problemáticas para relacionarme con los demás, para conocerme, para poder sacar todas esas emociones negativas que me están generando, bueno, pide ayuda, ¿no? Ya les hemos dicho que muchas veces hay gente que considera que el ir a un psicólogo es en cierta forma, estar loco. No, estás enfrentando situaciones que tú a lo mejor no puedes controlar. Y el psicólogo lo que hace, te ayuda, te orienta para que tú encuentres cuál es la causa del problema y al reconocer el detonante, vas a empezar a corregir eso. O te ofrecemos nosotros que trabajamos, por ejemplo, Yolanda Urbina, que está en San Luis Potosí, tiene una clínica de terapias holísticas que te ayudan a sacar, a corregir en estas situaciones sin necesidad de que te sientas loco. El biomagnetismo, las terapias que te podemos ofrecer, tenemos varias alternativas físicas, emocionales, biológicas, etcétera, para que tú, en cierta forma, reconozcas y salgas de las situaciones que estás enfrentando, ¿no? Entonces, vamos con la 11ª vértebra dorsal. Cuando esta vértebra se encuentra afectada, empieza a manifestarse los trastornos en el sistema nervioso. Obviamente no, cuando afectamos una vértebra y afectamos un órgano, empezamos a tener dificultad en cómo funciona. Empezamos a ser muy sensibles. Empiezo a tratar de alterar mi realidad. ¿Por qué? Porque no quiero enfrentar todo lo que hay, es lo que te digo. Si no tienes la capacidad de enfrentar lo que tienes enfrente, bueno, pide ayuda, ten la humildad de reconocer que estás teniendo un problema y pide ayuda, busca la ayuda que a ti te haga sentir mejor. Entonces, estas personas nos evadimos del medio que nos rodea. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos dañe, a que no sea como yo quiero que sea, como yo lo percibo. Hola Alonso, bienvenido, feliz cumpleaños. Hoy es su día de su cumpleaños. Al rato felicito a los teachers. Bueno, entonces, si estoy muy sensible en este nivel de mis vértebras, me evado por momentos de mi realidad, porque no la quiero enfrentar, busco medios, ya vimos los medios que hay para evadir la realidad. Entonces, cuando yo regreso, empiezo a generar culpabilidad, esa culpabilidad eleva mi tensión interior
empiezo a considerar que las situaciones no tengo la capacidad de controlar lo que sucede, no tengo la capacidad de controlar a las personas, me siento, llego a grados de desesperación, de sentirme totalmente aislado del mundo, que llego a tener ideas suicidas. ¿Por qué? Porque me siento incomprendido, me da miedo lo que viene, no tengo la capacidad de enfrentar las situaciones que se están generando en mi vida, el futuro me da muchísimo miedo y me siento impotente de cambiar todas esas cosas que se están dando en mi vida. Entonces, tengo esas ideas macabras, mafufas, y puedo llegar a situaciones que son muy fatales. Ya, si yo estoy llegando a tener ese tipo de ideas, te recomiendo, por favor, pide ayuda, ve con alguien que te ayude. ¿Por qué? Porque la vida se hizo para vivirla, con sus buenas y sus malas, con sus bellezas y sus horrores, etcétera, pero hay que vivirlas, hay que enfrentarlas, hay que seguir adelante. Entonces, son personas que están victimizadas, que se sienten víctimas todo el tiempo, que les hieren los sentimientos, siempre están rumiando situaciones, siempre están sacando cosas del pasado, lo puro negativo es lo que ven en su vida. Entonces, aprende a pedir ayuda, aprende a moverte de esos lugares, no te quedes con esa idea de que la vida es horrible para vivirla y que hay que cortarla. Entonces, enfrenta, adelante, busca ayuda. Cuando estamos en situaciones que dañen la vértebra 11, vamos a encontrar problemas en la piel. Se van a presentar el eczema, la psoriasis, el acné, el vitiligo, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se están manifestando las lesiones que yo le estoy creando a esa vértebra. Entonces también empezamos a tener problemas, dolores en los riñones. Acuérdense que los riñones son el receptáculo del miedo, ahí se va a dar mucho. ¿Cómo puedo cambiar? Bueno, pues empiezo a ver situaciones que me hagan cambiar las cosas que están sucediendo en mi vida y que debo de yo hacer mis cambios. Acuérdate, mi maestro dice, lo que le hagas al cuerpo, los cambios que le hagas al cuerpo siempre te los va a regresar en salud. Nos tomaron una foto, ¿ya ven? Entonces, vamos a hablar de la última vértebra, la vértebra dorsal. Si esta se afecta mucho cuando somos personas que vivimos encerradas, que no convivimos mucho con el medio. Debemos de buscar vivir afuera normalmente para que no nos creemos tendencias a estar de criticones, a estar juzgando a los demás, buscar dominar a los demás, controlarlos. Son las personas que empiezan a crear muchísimos chismes, que empiezan a juzgar a los demás, que empiezan a estar, su vida la vida, si tu vida es para ellos buena, les duele. Entonces, son gente que empieza a buscar crearte conflictos, vive a base de la ira, son agresivos, son conflictivos, son muy reactivos, ¿sí? Son muy coléricos. Si las situaciones se salen de como ellos los marcan, pues no son muy transigentes en el hecho de que las cosas sean diferentes a como ellos lo plantean. Normalmente tienen muchos problemas intestinales, les duelen las articulaciones, la circulación linfática es difícil, las mujeres tenemos problemas en las trompas de falopio. Hay que aprender a comunicarse, a comprobar las cosas que suceden con las demás personas, hablarlos, aclararlos,
evitar esas situaciones de inseguridad que te pueden estar creando conflicto, ver más clara tu vida, vivir con calma, no estar tan acelerado todo el tiempo. Si tenemos una dolencia a la altura de la vértebra doceava, vamos a encontrar que estoy peleándome con la vida totalmente, que debo de mejorar esas situaciones que se están dando en mi vida, generar situaciones de confianza, de amor, evitar el desapego, dejar que la gente ejerza su libre albedrío, que tome las decisiones como las quiera, sobre todo en el plano afectivo, que esté con la persona que quiera, que no la obligues a que esté contigo, que esté con quien quiera. Demuéstrale el amor, el afecto para que se desarrolle donde quiera. Cuando la gente anda muy flexionada, anda cargando muchísimas situaciones, la culpabilidad la llevan ahí en las espaldas, la amargura, la falta de confianza se les ve. ¿Por qué? Porque normalmente andan cargando su costalito, ¿no? Entonces, si me duele la espalda, bueno, estoy siendo impotente en enfrentar todo aquello que se presente en mi vida, obviamente, ahí pide ayuda. No sé si les ha tocado ver a algunas personas que casi van así reflexionados. ¿Por qué? Yo siempre que los veo digo, ¿y ahora qué cargar a este señor o esta señora? Porque me ha tocado ver, sobre todo personas ya mayores que andan caminan en esas posiciones. Entonces, son personas que obviamente pues no se sienten apoyados en el plano afectivo. Son gente que muchas veces ha perdido el valor, se sienten que ya no valen nada, que están en este mundo porque tienen que vivirlo, pero que no son suficientemente valorados por las personas que están a su alrededor, y eso obviamente pues les genera muchísima inseguridad. Son gente que no manifiesta sus emociones, que se las traga. Entonces, viven en esos tiempos en que viven de la fama, ¿no? De lo que hacían antes, y lo están regodeando porque no quieren enfrentar lo que viven en la actualidad. Son inestables, se sienten ansiosos. ¿Cómo podemos combatir eso? Obviamente, pues, hablando, sacándolo. Por ejemplo, mi maestro cuenta una anécdota de que una mujer llegó en silla de ruedas y la llevaba la sirvienta, y esta señora, en cuanto empezó a platicar con él, que era su terapeuta, lo primero le dijo el que le dolía todo, ¿no? Entonces, con que le duele todo, y ya empezaron a platicar, y llegó un momento en que le dice, oiga, usted es mago, ¿qué me hizo? Ya no me duele nada. ¿Y todo por qué? Porque normalmente, si escuchamos a las personas, si le damos un valor, sobre todo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, obviamente todas estas situaciones empezarán a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos dándole y reconociendo a las personas por el valor que tienen. Sobre todo esto sucede mucho con la gente cuando ya empezamos a pasar cierta edad, que consideramos que, bueno, ya vivimos, y que a partir de esta edad ya nos tiene que empezar a dejar de funcionar las cosas, que ya empezamos a ser ineptos para muchas cosas, que ya no tenemos la capacidad, y nosotros mismos nos estamos vendiendo esa idea nos estamos incapacitando nosotros mismos, vendiéndonos ideas y comprando las ideas de que ya a cierta edad eres una persona mayor, que eres una persona de la tercera edad, y como eres de la tercera edad, pues ya tienes que estar hacia abajo. Entonces, bueno, espero que esto te haya sentido, que te haya parecido interesante.
híjole, ya vamos a llegar a la hora. Me despido, espero que te haya hecho sentido. Felicidades a los maestros, a todos mis colegas, que veo muchos maestros aquí. Un abrazo muy fuerte a aquellos que me han enseñado, a aquellos con los que he trabajado, a aquellos que son mis amigos, conocidos, mis familiares, pero sobre todo aquellos que han enriquecido mi vida de alguna forma, porque todos de una forma u otra me enseñan. Felicidades, un abrazo muy fuerte. Esperemos que la contingencia no nos afecte y sigamos adelante. Les mando un abrazo, gracias a los que se conectaron. Ahora déjenme ver los comentarios, a ver si aquí se me deja. Gracias por lo compartido, abrazos y bendiciones. Dice Sonia, bienvenida Diana, Rosy, bienvenida desde Tuxtepec. María Elena, bienvenida, gracias. Yolanda, saludos, abrazos, sí. Y tu charla, abrazos y felicidades. Tía Rosalba, muchas felicidades a todos, una manera u otra nos enseña. Pues, que Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo live. Vamos con las lumbares. Ay, por cierto, aquí tengo se las voy a leer rápido. Cuando nosotros tenemos problemas en las vértebras dorsales, las enfermedades que pueden aparecer son artritis, asma, úlceras, gastritis, reuma, tos, dificultades para respirar, dolor en brazos, problemas coronarios, dolores de pecho, bronquitis, pleuritis, neumonía, gripe, congestión vehicular, herpes, hígado, fiebre, presión baja, anemia, mala circulación sanguínea, estómago, indigestión, dispepsia, cardialgia, dolores de espalda, hipo, fatigas, alergias, urticaria, problemas renales, problemas arteriales, granos, dolor de abdomen y gases. Entonces, esas son las enfermedades que se pueden presentar en las lesiones de las vértebras dorsales o torácicas. Que Dios me los bendiga. Besos. Nos vemos.